El capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje se siente honrado de tener con nosotros al profesor Yves Derrand, quien es socio fundador del despacho de abogados Derrand & Garavi International, con sedes en París y en Beirut. El profesor Derrand es uno de los árbitros más prestigiosos del mundo en arbitrajes internacionales complejos en varios idiomas. Fue secretario general de la Corte Internacional de Arbitraje y presidente de la Corte de Arbitraje de Jerusalén Arbitration Center. Es presidente honorario de la ICC, Institute of World Business Law, y lo presidió entre los años 2010-2020, entre otras instituciones arbitrales del mundo, donde ha ocupado cargos de relevancia. Ha participado en la elaboración de reglamentos de arbitraje, participa en foros, conferencias, entrevistas a nivel global, tiene una obra escrita de referencia obligatoria y gran prestigio como asesor. Le damos la bienvenida a este espacio. Recientemente fueron dictados 3 laudos de gran importancia donde intervinieron ciudadanos venezolanos que también son nacionales de otros estados, uno alemán y 2 españoles, cuyas pretensiones fueron desechadas ab inicio debido a que ostentan también la nacionalidad del estado receptor de la inversión, es decir, la venezolana. Precisamente, uno de esos 3 tribunales arbitrales, fue presidido por el profesor Derrand, hoy con nosotros, conjuntamente con los árbitros Brigitte Stern y Enrique Gómez Pinzón, donde participaron los hermanos Hemsen, de nacionalidad venezolana y alemana, contra la República de Venezuela. Los otros 2 casos fueron interpuestos por Manuel García Armas contra Venezuela, el otro y más reciente por Fernando Fraiz, también contra Venezuela. En ambos casos, los tribunales estuvieron integrados por reconocidos árbitros internacionales y en ellos se hace referencia al caso Hemsen, donde el profesor Derrand fue el presidente del tribunal. Entiendo que este tema de la doble nacionalidad, que es el que vamos a tratar hoy en arbitraje de inversiones, es bastante técnico, reviste una gran relevancia en arbitraje internacional y ha sido tratado en una cantidad de laudos, donde se han hecho diversas consideraciones. Inclusive se ha permitido, sin mayores obstáculos, a inversores con doble nacionalidad amparados en tratados bilaterales de inversión, donde no se contemplaba prohibición expresa al respecto, interponer reclamos contra estados de los cuales son también nacionales. A finales del año pasado, el profesor Andrés Megravi publicó un artículo sobre los dobles nacionales en el arbitraje de inversión, el cual aparece en el número 45 de la revista del Club Español del Arbitraje del mes de diciembre de 2022, donde se cuestionan algunas de las conclusiones a las que se llegaron en esos laudos. El autor advierte en su trabajo que en los años 60 solo una cuarta parte de los estados admitía la doble nacionalidad y que desde hace ya varios años, más o menos desde 2018, se ha incrementado a 3/4 partes esa aceptación debido al desprendimiento de los estados de ese arraigo al nacionalismo exclusivo que perseguía tener el control sobre sus ciudadanos para evitar que se solidarizaran con otros países y asegurar la fidelidad de sus nacionales. Esta circunstancia, según él, reviste una gran importancia para analizar esta situación. Profesor Derrand, a continuación le voy a leer algunos pasajes del artículo de referencia que abordan los temas de la nacionalidad efectiva y dominante, del derecho internacional consuetudinario y el de los derechos individuales y prerrogativas estatales, para transmitirle con precisión lo que expresa textualmente el autor para conocer su opinión. En primer lugar, hay un pasaje que señala el autor sobre la tesis de la nacionalidad efectiva y dominante, y él señala que no es un principio general del derecho en el sistema de protección de inversiones. Y textualmente dice lo siguiente: puede entenderse que los tribunales de los casos Hemsen, García Armas y Fraiz
se aparten de la posición mayoritaria adoptada por todos los tribunales antes citados, ya que las decisiones de los tribunales de inversiones no son vinculantes para otros tribunales. Según él, dice, lo que resulta difícil de justificar es que esos tribunales sostengan que la tesis de la nacionalidad efectiva y dominante, controvertida por un gran número de tribunales y por ende sin ser opinio juris, constituya derecho internacional consuetudinario o principio general de derecho en el sistema de protección de inversiones. ¿Qué opina usted sobre esta manifestación, profesor Degan? Bien, antes de opinar, yo quisiera agradecerle por la oportunidad que me permite participar en esta discusión muy interesante. También antes de opinar, quisiera indicar que no quiero expresarme sobre un laudo que, en un caso que he presidido, pero eso no me impide discutir del tema de la doble nacionalidad en materia de protección de inversiones, en particular porque en este caso ENSEN que está mencionando, este tema de la doble nacionalidad fue un obiter dictum, no fue la base de la decisión. Pero volvemos al artículo y a las opiniones del profesor Mesgrady. Creo que lo importante es entender que el profesor Mesgrady y los árbitros, y yo no diría los árbitros que emitieron el tipo de laudo que él está criticando, no empiezan a resonar a partir del mismo punto. El profesor Mesgladí considera la nacionalidad, los derechos generados por la nacionalidad. Los árbitros de inversión no tienen que considerar eso. Lo que están considerando es lo que los estados quisieron hacer cuando firmaron un tratado de inversión. Es decir, que todas las consideraciones que encontramos en el artículo del profesor Mesgladí sobre los derechos humanos de que la nacionalidad y cuando hay doble nacionalidad, los derechos generados por cada nacionalidad existen, no son realmente el tema que discuten los árbitros en materia de inversión. Y cuando hablamos de la cuestión de saber si es un principio de derecho internacional, el tema de la nacionalidad efectiva y dominante, consideramos únicamente si cuando se interpreta un tratado particular, el Estado ha querido proteger a toda parte a todo inversor que tenga la nacionalidad de la otra parte, o si interpretando el tratado hay que hacer diferencias. Y en este caso, consideramos algunos árbitros que para esta interpretación hay que considerar el principio de la nacionalidad efectiva y dominante. Creo que es un matiz importante, porque cuando leemos, por ejemplo, la conclusión del artículo del profesor Mesgladí, nos hace algunas preguntas que me parecen muy bien hechas, diciendo, por ejemplo, y lo voy a encontrar sin tardar, que dice, la nacionalidad
es un derecho humano fundamental. Estoy totalmente de acuerdo, pero no es lo que estamos discutiendo en esos laudos. Muchas gracias, profesor Derán. Muy clara su exposición. Yo quisiera leerle otro párrafo que precisamente se refiere a lo siguiente. El profesor Megravi señala lo siguiente. Comencemos por aclarar que el cuestionamiento relativo a que no existe una norma internacional evidente sobre el derecho a la doble nacionalidad está mal formulado. Está mal formulado porque la nacionalidad es un derecho individual, como lo es también, por ejemplo, la propiedad. No existe una norma internacional evidente sobre el derecho a la doble o múltiple propiedad, pero evidentemente toda persona puede adquirir más de un bien, mueble o inmueble, al menos en los sistemas democráticos y de libre mercado. Y cada una de esas adquisiciones, de ser legítimas, involucra por sí misma todos los atributos del derecho de propiedad. Puedo entender que en la pregunta, en el comentario anterior, usted habla claramente de que no se está ventilando el tema de la nacionalidad como derecho fundamental, pero en este caso, el profesor Mesgravi va un poco más allá, si se quiere, al hablar sobre las normas internacionales de derecho que no prohibirían la doble nacionalidad. No sé qué comentario le merece a usted sobre esta... Yo diría que estoy totalmente de acuerdo con el profesor Melravis, totalmente de acuerdo. Considero que no hay una norma internacional que prohíba la doble nacionalidad, que restrinja la doble nacionalidad. Eh, y que eso es poco discutible. Pero el tema es otro. El tema es saber cuando un Estado decide proteger a un inversor, cuál es el alcance de la decisión que tomó este Estado. El derecho a la protección de la inversión no es un derecho que es generado por la nacionalidad. Sin el tratado, esta protección no existe o no existe al mismo basada en el tratado. Por eso, el punto de partida de la reflexión no es saber si hay un derecho que yace de la nacionalidad, pero saber si hay un derecho generado por el tratado que el árbitro tiene que aplicar. Y es aquí que encontramos diferencias entre los varios laudos internacionales, y esas diferencias no están basadas en una apreciación diversa del concepto de nacionalidad y de los derechos que son derechos atados, generados por la nacionalidad, sino diferencia que viene de un modo diferente de interpretar al tratado. El tema es el siguiente. Hay muchos tratados, diría la mayoría de los tratados, que no consideran el problema de la doble nacionalidad. En este caso, la pregunta es si el tratado no dice nada al respecto y se dice que el Estado va a proteger la inversión de los nacionales del otro Estado parte al tratado, es suficiente para considerar que este nacional del otro Estado, que también tiene la nacionalidad del Estado en el cual fue hecha la inversión, si este es
protegido en razón del silencio del tratado. Y hay muchos árbitros que llegan a esta conclusión procediendo a, digamos, una interpretación literal del tratado. Pero hay, digamos, una otra escuela que considera que un árbitro no se puede parar a la interpretación literal, pero siguiendo las disposiciones del artículo 31 de la Convención de Viena sobre la interpretación de los tratados, tiene que tener en consideración el contenido literal del tratado a la luz de su contexto, objeto y fin. Y la cuestión que algunos árbitros, y estoy parte de este grupo, es considerar que el objeto y la fin del Tratado de Protección de Inversiones no es proteger a nacionales. Y considerando eso, se pone en cuestión el problema de la doble nacionalidad, saber si cuando firmó el tratado, el Estado quiso proporcionar a sus nacionales que tienen la nacionalidad de la contraparte del tratado una protección más importante que la protección dada a los demás nacionales de este Estado. Y los árbitros que rindieron los laudos que usted mencionó consideran que no, el Estado quiere, y eso es el objeto del tratado, quiere atraer inversión extranjera en su país y no quiere dar un derecho al mismo tiempo a algunas personas que tienen la suerte, digamos, de tener otra nacionalidad que la nacionalidad de este Estado, la nacionalidad de la otra parte. Es decir, finalmente es dentro de la intención de las partes contratantes al tratado privilegiar algunos inversores locales solo porque tienen una otra nacionalidad, la de la contraparte. Son dos diferencias en la interpretación del tratado y eso no tiene nada que ver con la admisión o no de la doble nacionalidad. La doble nacionalidad no está discutida. Lo que está discutido es la intención de las partes contratantes cuando firmaron el tratado. Muy bien, profesor Derán. Yo quisiera leerle 2 párrafos más del artículo del profesor Megravi, donde él se refiere a la protección diplomática y al sistema de protección de inversiones. Al respecto, él señala lo siguiente: se olvida que la protección diplomática confiere una potestad a los estados y no un derecho a sus nacionales. En cambio, en el sistema de protección de inversiones, los nacionales sí tienen derechos y estándares de protección de sus inversiones y conforme a ellos pueden demandar directamente a un Estado ante un foro internacional. Más adelante, en otro pasaje, dice: en el arbitraje de inversiones, los derechos del inversor, incluido el derecho fundamental de la nacionalidad, deben ser analizados a la luz de los principios aplicables a los derechos individuales y no con base en los principios aplicables a las prerrogativas estatales. Yo entiendo que si se quiere, pues el profesor Megravi está diciendo que independientemente de lo que, de la interpretación literal del tratado, debería irse un poco más allá con relación a la evolución, pues, de todo este tema de la nacionalidad en el derecho internacional. No sé qué opinión le merecen esos párrafos que acabo de leerle.
Bien, creo que le voy a contestar la misma cosa de otra manera, digamos. No hay derecho a la protección de inversión sin el tratado. La protección de inversión no es una consecuencia de la nacionalidad. La parte que tiene la nacionalidad de una parte contratante no tenía esta protección antes de la firma del tratado. Es decir, que no es un derecho de la persona. O si el derecho nace en el patrimonio de la persona, nace cuando se firmó el tratado. Es decir, que volvemos al tema esencial. ¿Qué quisieron hacer los estados cuando firmaron el tratado? Quisieron que se aplique a todos los nacionales de la contraparte, incluso ellos que no van a traer una inversión extranjera, porque es, están viviendo en el país donde se hace la inversión, no hay inversión extranjera, o consideramos que el objeto y el fin tratado era atraer la inversión extranjera y es la inversión extranjera que está protegida. Es decir, que la nacionalidad es no es un concepto, es una institución que utiliza el tratado para conferir un derecho a una persona, pero la pregunta que tenemos que hacernos es cuál es el alcance de este derecho si se aplica a toda persona que tenga una nacionalidad definida o si se limita a esos nacionales de esta parte que hicieron una inversión desde el extranjero en el país. Eso es la gran división y todos los árbitros no están de acuerdo con eso. Es realmente un problema de interpretación del tratado y yo entiendo que árbitros prefieren una interpretación literal a una interpretación que va un poco más allá, pero en ambos casos el tema de la nacionalidad no se discute. Existe la nacionalidad, se reconoce y es bien porque se reconoce que se plantea el problema. Perfecto, muchas gracias, profesor Derán. La verdad es que, de acuerdo a lo que yo he podido, pues, conocer en la preparación de esta entrevista con usted, primero, el laudo Hemsen no entró subsidiariamente a resolver el tema de la nacionalidad, pero previamente le negó acceso al CIADI y después al procedimiento ad hoc que se intentó. Si bien es cierto que en el artículo del profesor Mesgravi no trata este tema, sino se concentra exclusivamente en la nacionalidad, a mí me gustaría pues abusar un poco de la bondad que ha tenido de aceptar esta entrevista para preguntarle pues algo que me inquietó, porque entiendo pues que en el tratado hay una especie de dislate, porque se habla de una situación que no era cierta, es decir, se plantea que cuando Venezuela en el suscribe el tratado, se darán unas condiciones en relación a la solución de conflictos, pero resulta que cuando se firma el tratado ya Venezuela era parte del FIADI. Entonces, yo no sé si lo tiene fresco en este momento o le hago una pregunta pues que a lo mejor no me puede responder con absoluta claridad, que es que en el caso de que efectivamente tuviese pendiente el ingreso de Venezuela al sistema CIADI, que no fue el caso en el convenio con Alemania, ¿cuáles serían los supuestos para que se diese el acceso del arbitraje ad hoc conforme a las reglas del procedimiento previsto por la CNULMI? Bien, sí recuerdo bien, y creo que recuerdo más o menos correctamente. El problema es que el arbitraje NULMI había sido elegido de
una manera, digamos, transitoria. Se expectaba que Venezuela hiciera parte del CIADI o dejara de hacer parte del CIADI. Y en las reglas del CIADI, una parte que tiene la nacionalidad del país en el cual se hizo la inversión no puede acceder al CIADI. Y esta constatación nos hizo considerar que cuando las partes aceptaron primero el CIADI, lo que excluía la posibilidad de que un doble nacional pueda acceder al arbitraje, al mismo tiempo no lo aceptaba en el sistema transitorio. ¿Por qué? Nos pareció poco probable que las partes hagan un acuerdo general, el CIADI, y diciendo que si no se puede aplicar el CIADI, vamos a aplicar reglas que modifican el alcance del acuerdo de arbitraje. Eso fue el razonamiento, si recuerdo correctamente. Y eso me parece razonable porque cuando como principio las partes eligen un texto que excluye los doble nacionales, yo no veo cómo se podría decir, pero cuando se aplica una regla excepcional, transitoria, los principios generales cambian y el alcance del acuerdo se modifica. Eso me parece razonable como interpretación. Muchas gracias, profesor Derán. Yo quisiera también, como inquietudes mías personales, pues, y aprovechando pues el gran conocimiento que usted tiene sobre esta materia, eh, preguntarle lo siguiente. A mí se me presenta una inquietud porque yo puedo entender que el sistema de protección de inversiones persigue, es la ratio pues fundamental, la protección de la inversión propiamente dicha. Si bien es cierto que se está aceptando la corriente de la nacionalidad efectiva y dominante, y veo que en la generalidad pues se acoge, mi pregunta concreta sería, ¿qué sucedería cuando la inversión es netamente extranjera del Estado receptor? Es decir, el origen de los fondos proviene del extranjero, pero resulta que el inversor, teniendo la doble nacionalidad, tiene la nacionalidad efectiva y dominante del Estado receptor. Es decir, que si bien es cierto que la inversión es netamente extranjera, digamos, podríamos pensar en una herencia de un abuelo que vivió en el extranjero y produjo o generó a través de una industria importante un capital, y ese capital es heredado o utilizado y utilizado por el nacional, que también ostenta la nacionalidad del abuelo, en el estado receptor, y resulta que no tiene la nacionalidad efectiva y dominante. ¿Usted no cree? ¿Qué pensaría usted de esa circunstancia en un caso como de doble nacionalidad? Bien, eso depende mucho del tratado. Si hablamos del CIADI, no es posible porque el artículo 25.2, creo, no lo permite. Tratándose de otro tratado que no dice nada sobre la doble nacionalidad, pienso que es materia de reflexión. Creo que no tenemos que ser demasiado sistemáticos en estos casos. Me parece que realmente es un tema de interpretación saber cuál
ha sido la intención de las partes y no se podría excluir que en un caso como este la conclusión sea diferente. Pero es la razón por la cual yo tengo dificultades con esos principios generales y creo que cada situación tiene que ser considerada como esto a la luz de algunos principios. Pero, por ejemplo, si hablamos del principio de la nacionalidad dominante, efectiva y dominante, vemos que eso es una extensión de la protección en relación con la solución del CIADI, porque en el CIADI no se habla de nacionalidad dominante y efectiva y dominante, se habla de la nacionalidad del país en el cual se hace la inversión. Es decir, que si el inversor tiene la nacionalidad efectiva y dominante de la otra parte, digamos, un noruego que hace una inversión en Guatemala, tiene ha vivido toda su vida, tiene todas sus actividades en Noruega, pero tiene también, por razones familiares de la nacionalidad de Guatemala. En ese caso, en las reglas CIADI no puede acudir al CIADI. Con el principio de la nacionalidad efectiva y dominante, se abre la posibilidad de recurrir a la protección de un tratado que no excluye los dobles nacionales. Es decir, que es tratar de enfocar al tema de una manera práctica y efectiva. Y yo puedo imaginar circunstancias excepcionales en las cuales hay que un poco modificar el enfoque. Pero lo que me parece difícil aceptar es que es la situación clásica en la cual un inversor nacional que no tiene ninguna relación económica con la contraparte al tratado e invoca el tratado porque por casualidad o por una situación histórica particular de su familia, ha conservado o ha adquirido una nacionalidad extranjera que le hace beneficiar del tratado. Me parece exactamente excesivo como la parte que va a abusar del sistema de protección, modificando después de que la disputa ha ocurrido, modificando su sede social para beneficiar de un tratado. Creo que se necesita una relación económica real con el país de que uno se pretende ser un inversor. Muchas gracias, profesor Derán. Lleva usted toda la razón. Yo pienso inclusive, porque yo revisé también con ocasión, pues, en la preparación para esta entrevista, la cláusula alemana y la cláusula española. Por ejemplo, en la cláusula alemana, que es el laudo del cual usted formó parte, del tribunal del cual usted formó parte, dice, en caso de que no fuera posible recurrir al procedimiento arbitral conforme a las reglas del CIADI, la controversia será sometida a petición del nacional o de la sociedad a un procedimiento arbitral ad hoc según las reglas de la SUNME. Y eso lo analiza usted muy bien en el laudo Hensen. Pero cuando fui a revisar la cláusula española, me encontré que el tratado dice algo distinto. Dice, el alemán dice, en caso de que no fuera posible, y el español dice, si por cualquier motivo no estuviesen disponibles. De manera de que eso me llevó a mí a reflexionar con base en los razonamientos que usted puso en el laudo Hensen,
Bueno, aquí es cualquier motivo, o sea, no es si no fuera posible, sino es cualquier motivo, es como más general, es más amplio. Y eso fue pues lo que me dio pues a reflexionar y a llegar a todas estas preguntas motu propio que vengo a hacerle y a concluir pensando en que es un tema muy interesante que tiene muchísimo detalle y que debe ser visto con muchísima cautela. Y bueno, no me queda otra palabra pues que agradecerle pues y darle las gracias por haber aceptado esta invitación y je suis très satisfait d'avoir eu l'occasion de cette rencontre si intéressante du point de vue juridique avec vous. Je vous remercie, monsieur. Muchísimas gracias. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Espero tener la ocasión de volver a conversar con usted en algún momento. Yo también, igualmente. Muchas gracias.